Hola, ¿cómo están? Entonces este ya es el 11º video, sí, 11º video número 11 de nuestro curso de conceptos jurídicos fundamentales. Hemos visto el concepto de derecho, las fuentes del derecho, el concepto de justicia, validez, de eficacia. Vimos la diferencia del derecho público y el derecho privado en el video número 10. Es el video 11 que lo vamos a dedicar al Estado. Yo dije que la Constitución, pero vamos a ver primero Estado y después vemos lo que es la Constitución, porque yo les dije que una de los criterios de diferenciación entre el derecho público y el derecho privado es si estaba el Estado dentro de la relación jurídica. Entonces, ¿qué es el Estado? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta del millón, como dicen, ¿qué es el Estado? Entonces, pues eso lo vamos a mirar en este video. El Estado, pues no hay una norma jurídica ni nacional ni internacional que defina lo que es un Estado. El Estado pues es objeto de regulación por parte del derecho internacional y el Estado es una persona jurídica, o sea, es un ente ficticio capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones. Pero ¿qué es el Estado como tal? Entonces ahí me voy a referir a un libro es clásico que lo utilizan mucho los estudiantes de derecho y que en mi época se utilizaba mucho. Es muy pedagógico el libro del difunto profesor Vladimiro Naranjo, Teoría Constitucional e Instituciones Políticas. Ese libro es muy pedagógico. Entonces ahí el doctor Naranjo hacía un análisis de lo que es el Estado, daba una definición del Estado y decía que el Estado tenía 4 elementos. El elemento de las personas, o sea, es un grupo de personas, ¿no es cierto? El segundo elemento es establecidas en un territorio. El segundo elemento es el territorio. O sea, el primer elemento del Estado es las personas, que haya personas. El segundo elemento es territorio, que estén asentadas en un territorio determinado. El tercero elemento es que haya una conformación jurídico-política en ahí. O sea, que sean unas personas, pero con una organización jurídico-política. No necesariamente que tengan una constitución. Que hay estados que no tienen constitución, pero tienen un ordenamiento jurídico-político, o sea, el poder está organizado jurídicamente. Perdón, y el cuarto elemento es que ese estado, ese grupo de personas asentadas en un territorio con una organización jurídico-política tengan el reconocimiento por parte de otros estados. Alguien me dice, bueno, pero yo siempre aludo a las preguntas que me hacen los alumnos. Y siempre me acuerdo de las preguntas que me hacen los alumnos. Alguien mira, uy, qué memoria. No, es que esas preguntas que le hacen a uno los alumnos le sirven a uno para hacia futuro, porque uno se da cuenta en que está fallando, que hay que aclarar, que hay que decir. Por ejemplo, una alumna alguna vez me decía, generalmente muchas preguntas, incluso a veces son fuera de clase, porque a los estudiantes les da vergüenza preguntar enfrente de los compañeros. Yo también fui estudiante, entonces pues uno le da timidez y se va a quedar mal con el profesor, con los estudiantes. Los estudiantes que me estén viendo no tengan ese miedo. ¿Sí? De pronto sus compañeros tienen la misma duda y también tienen timidez de preguntar o miedo o lo que sea. No tengan miedo, hagan las preguntas, no se queden con la duda. Ir posponiendo los temas está mal. Uno tiene que tratar de resolver la duda ahí mismo con el profesor. Lo tengo ahí, el profesor le pregunta. Ya si el profesor no quiere responder o es grosero o se burla, pues ¿qué tipo de profesor? Los profesores estamos para resolver las dudas más simples hasta las más complejas, y hay dudas que pueden ser simples pero que develan una falla en la explicación o un gran tema que el profesor no explicaba. Entonces una alumna fuera de clase me decía, profesor, yo quiero que usted me diga qué es el Estado, pero no según Vladimiro Naranjo, no según fulanito, sino lo que es el Estado. Y yo le dije, pues mire, no existe una norma o un texto de autoridad que diga el Estado es esto. Es una creación también doctrinal a nivel internacional y del derecho constitucional. Es una creación del derecho constitucional. Incluso la misma constitución colombiana no dice. No dice Colombia es un estado porque tiene gente, porque tiene un territorio. No. ¿Sí ven? Entonces uno tiene que aludir a definiciones de tratadistas de derecho constitucional, de derecho internacional para definir lo que es un estado. Es una persona jurídica, pero pues
tiene esas 4 características. Yo voy a utilizar la definición que hace el doctor Vladimiro, que hacía el doctor Vladimiro, él ya murió. El profesor fue magistrado en la Corte Constitucional en Colombia, fue profesor. Él no fue profesor mío, pero pues ese libro sí se utilizaba mucho, es muy pedagógico. Lo que pasa es que pues él murió y pues obviamente yo no sé si ese libro lo han actualizado, ¿no? Imagino que no. Pero tiene unos temas como de historia que pues que son muy interesantes verlos desde ese punto de vista. Desde el punto de vista histórico del derecho, historia del derecho constitucional, pues que eso no cambia. Un grupo de gente, ¿qué es un grupo de gente en un estado? ¿Sí? Porque dice un grupo de gente, ¿eso qué es? Hay un grupo de personas, claro, es que hay muchos conceptos que se confunden con estado, que son nación, patria, sociedad, pueblo y población. La población es el grupo de gente que están en un estado, población. Todas las personas que están en un estado, eso es la población. Cuando uno abre el almanaque mundial y dice población, 40 millones, Colombia, por ejemplo, 45 millones. Esa es la población de Colombia. ¿Cuál es la diferencia entre población y pueblo? Que el pueblo ya son las personas que tienen derechos políticos. ¿Sí? Cuando la Constitución de Colombia dice la soberanía reside en el pueblo, reside en la gente que tiene derechos políticos, o sea, la persona que puede tener capacidad de elegir, derecho a elegir y de ser elegida para un cargo público. Ese es el pueblo, el conjunto de los, eso se llaman los ciudadanos. ¿Sí? Y en los ciudadanos, en el pueblo reside la soberanía, que es el máximo poder. Población en todo el mundo. El pueblo son los que tienen derechos políticos, eso es el pueblo. La nación ya es un concepto más sociológico, antropológico, es un grupo de personas que están amalgamadas o unidas por unos principios históricos comunes, por la lengua, por la religión, por la historia, eso es la nación. O sea, hay naciones que no son estados, o al revés, estados que no son naciones, ¿sí? O dentro de un estado pueden haber diferentes naciones. Por ejemplo, lo que sucedió en la ex Unión Soviética, por ejemplo, el caso de Yugoslavia. Yugoslavia era un estado donde había diferentes naciones. Se acabó el muro de Berlín, se cayó el muro de Berlín. Yugoslavia se disgregó en diferentes naciones, que hoy en día son estados. O lo Irak. En Irak habían 3 naciones diferentes: la nación kurda, la nación suní, la nación shií. Son diferentes naciones. ¿Sí ven? Entonces, la nación ya es un concepto más sociológico, antropológico, aunque se confunde la nación con el tema jurídico. Por ejemplo, cuando uno dice voy a demandar a la nación, pues uno realmente no puede demandar a la nación porque la nación no es la que tiene la personería jurídica, sino es el Estado. Siempre los abogados habitualmente decimos la nación. Entonces, ese grupo de personas que estén en un Estado, o sea, el Estado tiene que tener ese grupo de personas, ¿no es cierto? Ahora bien, esa dualidad nación y Estado, ¿tiene que haber una nación para que haya un Estado? ¿No? Porque para que la nación ya es cuando las personas tienen una conciencia de pertenencia, y eso es el patriotismo, la patria, ese es el sentimiento de pertenencia a la nación. ¿Sí? Y muchas veces los estados se crean, hay un grupo de personas, pero la gente no se siente que pertenezca a ese grupo humano. ¿Sí? Sobre todo, por ejemplo, el caso que ya vimos de estados donde dentro del estado hay diferentes naciones. Lo que pasó, por ejemplo, en la India, que había una nación pues musulmana, una India musulmana y una India hindú, digamos, porque el hinduismo es la religión. Y cuando la India se separó de la Gran Bretaña, ¿qué pasó? Pues que esa India musulmana creó su propio estado, Pakistán. ¿Sí? Pakistán era de la India, hacía parte de la India, y cuando se separaron de la Gran Bretaña, vamos a crear nuestro propio estado porque nosotros somos musulmanes, nosotros no somos hindúes, crearon Pakistán. ¿Sí? Tienen una nación dentro de un estado, amalgamados ahí de manera artificial, y eso pasaba en el mundo. Ahora se discute mucho el problema, por ejemplo, de Cataluña con España. ¿Sí? Todo lo que ha pasado, pues estamos grabando el video principio del siglo, principios del año 2018. Pues el referendo que hubo, entonces las autoridades españolas dijeron que no lo aceptaron. Este tipo, el Puigdemont, el presidente del gobierno catalán, tuvo que irse a Bélgica. Bueno, de todo España pidió la detención internacional.
volvieron a hacer elecciones, ganaron nuevamente los independentistas. Claro, porque yo no es que diga que esté ni de acuerdo ni en contra, porque igual es un tema español. Yo soy colombiano, es un tema de los catalanes. Yo no puedo desde aquí de Colombia pontificar. ¿Sí? No, a mí me parece que sí, que irse de España o al revés, ¿no? Sí, no, yo lo que pienso es que pues es un tema de allá de los catalanes y de los españoles que lo tienen que resolver allá de los catalanes y los españoles. Yo no conozco en detalle la historia. De pronto si la conociera o fuera español, yo diría, no, yo tendría un punto de vista. ¿Sí? Yo diría, no, no, sí, está bien que se vayan los catalanes. Pues tengo una tía en Cataluña, en Barcelona, pero pues yo no puedo dar mi punto de vista. Pues puedo dar mi punto de vista, pero ¿qué autoridad usted qué sabe de eso? Pues uno lo da en teoría por la información que le llega. ¿Sí? De decir si eso está bien o está mal. Pues en teoría a uno le parece que a Cataluña le iría mejor haciendo parte de España. Y pues legalmente ellos son de España, pero pues habría que mirar las razones de un bando y de otro bando. Es como gente de otros países que hablan sobre el proceso de paz de Colombia. Gente que nunca estaba en Colombia, que sabe del proceso de paz de Colombia por las noticias. Y dicen, pues, si para los mismos colombianos es difícil hablar del proceso de paz y es un tema complejo, que mucha gente incluso en Colombia no conoce el tema bien, ¿cómo será de otros países? Imagínense, entonces pues lo mismo pasará con el tema de Cataluña. Entonces fue eso para referirse al tema del elemento de las personas dentro del Estado. El otro elemento es el elemento del territorio, de los estados. Tengo que tener un territorio, es lo que se denomina país. País es el territorio del Estado. Si uno dice país, se está refiriendo al territorio de un Estado. Ahí la complejidad está en la delimitación de las fronteras, ¿sí? O que hace parte del territorio de un Estado, ¿no es cierto? Entonces, pues fuera del territorio, o sea, fuera de la parte digamos, del suelo, pues también está el subsuelo, que se calcula en forma cónica desde las fronteras hasta el centro de la Tierra, el espacio aéreo, que va hasta donde llega la atmósfera terrestre, o sea, el espacio aéreo de un estado llega hasta donde llega la atmósfera, después de ahí es el espacio exterior, el mar territorial, la zona económica exclusiva, eh, y pues después de la zona aduanera, ¿no es cierto? Después viene la zona aduanera y después viene el mar internacional. Entonces, pues lo que le pertenece al Estado pues es el mar territorial y la zona económica exclusiva. La zona aduanera ya es para cosas de impuestos, cosas tributarias, ¿no es cierto? Es como una frontera, es como una especie de zona de paso eh, tributaria para cobrar el tema de los impuestos y de los impuestos pues en mares, en aguas oceánicas. Y pues sí, porque hay aguas que pueden no ser oceánicas. Entonces, ¿hasta dónde va el mar territorial? ¿Hasta dónde va eh, la, la zona económica exclusiva? Entonces, pues supuestamente cada país fija su mar territorial. Hay una convención del mar, supuestamente Colombia lo ha fijado en 22 kilómetros, el mar territorial. Después las 200 millas náuticas de la zona económica exclusiva, que no es el mar territorial. La plataforma continental, que es la zona de la tierra que va debajo del mar territorial, que va hasta 200 metros, hasta cuando hay una profundidad de 200 metros va la plataforma continental. Bueno, el tema de el territorio, si el territorio de las embajadas es territorio de los países. En el libro de Vladimiro Naranjo, Vladimiro dice que sí, pero realmente lo que hay no es que los territorios de las embajadas sean territorios de los estados. Yo respeto mucho a las personas que dicen que sí, pero realmente lo que hay son convenios de, digamos, de salvaguarda o de respeto a las representaciones diplomáticas de los estados en los países. Ahí tenemos el caso de Haya de la Torre, de la Embajada de Colombia en Perú. Haya de la Torre era un político peruano, pidió asilo político a Colombia, se refugió en la Embajada de Colombia, Colombia le dio el asilo, pero Perú le dijo, bueno, ahora salga a la embajada. El tipo no pudo salir, como lo de Assange en Inglaterra. El caso llegó a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la Corte dijo que efectivamente Perú debía
conceder el asilo y, que conceder, no, que no debería conceder asilo, sino que efectivamente Perú debía respetar que Colombia le había dado el asilo al señor Aya de la Torre, pero no dijo más. Colombia pidió una interpretación, nuevamente la Corte dijo que Perú debía respetar que Colombia le daba el asilo, pero pues en la práctica si el señor salía de la embajada, pues Perú lo detenía. Al final Aya la Torre como que terminó entregándose no a la policía, sino una comisión de jueces peruanos fue a recibir a Aya la Torre pues, después de haber vivido años en la embajada de Colombia. Algo parecido a lo de Assange, y se ha citado el, el, el problema de Aya de la Torre en la embajada de Colombia. Entonces los barcos de guerra pues son territorio de los estados, los aviones de guerra, no así los aviones comerciales o los barcos comerciales. Las bases militares no son territorio de los estados, salvo por ejemplo el caso de Guantánamo, donde está la base de Guantánamo, Estados Unidos en Cuba, es territorio de Estados Unidos por un tratado entre Estados Unidos y Cuba. Pero por ejemplo hay bases militares, por ejemplo las bases militares que tenía Estados Unidos en el canal de Panamá lo volvieron los gringos y se fueron con sus bases militares. Por ejemplo la base militar de Manta en Ecuador, hay un convenio entre Estados Unidos y Ecuador, se acabó el convenio y Estados Unidos tuvo que llevarse su base para otro lado. Entonces no necesariamente las bases militares, ¿sí? El tema de la organización jurídico-política. Entonces, pues el territorio del Estado, pues tiene el territorio, las fronteras, que fuera de eso se delimitan por el uti possidetis facto y el uti possidetis juris, ¿no es cierto? El uti possidetis juris es el sistema que se utilizó para la delimitación de las fronteras en América Latina. Se dejaron las mismas fronteras que han dejado los españoles para la delimitación de sus territorios. Los españoles delimitaron los territorios de América Latina en virreinatos, capitanes generales. Entonces esas fronteras fueron las que se dejaron después del proceso de la independencia. Es el uti possidetis juris. El uti possidetis de facto sí es un tema ya de ocupación de los estados de los territorios. Entonces un estado dice esto es mío, esto es el uti possidetis facto, pues que en última se resuelve con tratados internacionales. Colombia pues tiene varios conflictos de delimitación de aguas marinas y submarinas, pues las demandas que tenemos con Nicaragua, el tema con Venezuela, el tema del Golfo que ellos llaman de Venezuela, nosotros llamamos de Coquibacoa, que todavía no se ha resuelto. Bueno, la parte de las personas, pues obviamente el tema de la nacionalidad, pues los extranjeros y los nacionales por nacimiento y los nacionales por adopción. En Colombia, para que una persona sea nacional de nacimiento se requieren 3 requisitos, mejor dicho, se estudian 3 requisitos: el jus sanguini, el derecho de consanguinidad, el jus soli, derecho de nacimiento, y el jus domicilio. Para ser nacional por nacimiento colombiano se requiere tener 2 de 3 de esos 3 requisitos, según la Constitución colombiana. Por ejemplo, no basta haber nacido en Colombia para ser colombiano por nacimiento. También hay que domiciliarse en Colombia después, o alguno de los padres tiene que ser colombiano para ser nacional por nacimiento. No basta haber nacido en Colombia. Por ejemplo, o una persona que no hubiera nacido en Colombia, pero se domicilia en Colombia y uno de sus papás es colombiano, puede ser nacional por nacimiento colombiano. Bueno, el tema del ordenamiento jurídico político es, pues básicamente, que esa aglomeración humana tenga no necesariamente una constitución, sino que tenga una organización del poder. Entonces ahí vienen las teorías del poder. ¿Cómo se constituye el poder? Pues durante muchos años en los pueblos se hablaba del tema del origen divino del poder. O sea que los gobernantes gobernaban porque eran enviados de los dioses. Y eso está, pues por ejemplo el emperador de la China, estamos hablando del siglo XIX, el emperador de la China se considera un ser divino. Cuando Japón firmó la rendición en la Segunda Guerra Mundial, el emperador Hirohito, cuando incluso está la filmación con el general MacArthur, firma la rendición, el emperador del Japón,
Eso fue un impacto para los japoneses porque ellos consideran a su emperador como un ser divino, un ser divino no de belleza, sino de casi un enviado de representante de los dioses. En la China lo mismo, ¿sí? Estamos hablando de hace un siglo, 2 siglos. Entonces es el derecho, el origen divino del poder. Hoy en día pues no se piensa que el poder no tiene un origen divino, sino es un origen popular. O sea, el poder deviene del pueblo. El pueblo es el que le da el poder a los gobernantes. Esa es la teoría de Rousseau. Eh, Poder de hecho y poder de derecho. El poder de hecho es cuando una persona simplemente dice yo gobierno acá, como las dictaduras, ¿sí? Por la fuerza, por las armas, dicen eso es poder de facto, ¿sí? Entonces en un estado puede que el poder esté organizado por un tema de facto. Una persona es dueña de un ejército o es el líder de un ejército y dice yo gobierno aquí, punto. Y el poder de derecho es cuando una persona llega democráticamente al poder, por instituciones democráticas, por votaciones, llega al poder por una elección popular. Ese es el poder de derecho. ¿Es obligatorio que un Estado tenga constitución? No necesariamente, sí, es obligatorio que un Estado tenga constitución. No necesariamente, porque hay estados que no tienen una constitución como tal, aunque eso es discutible. Por ejemplo, el derecho constitucional se mira al tema de la Gran Bretaña, ¿sí? O sea, si la Gran Bretaña tiene constitución o no, ¿sí? Si Gran Bretaña tiene constitución o no. Y pues algunos opinan que Gran Bretaña tiene una constitución. Otros piensan que sí, lo que pasa es que Gran Bretaña tiene una constitución que está conformada por diferentes eh, actos jurídicos o diferentes documentos jurídicos. O sea, están las leyes del Parlamento que tienen rango constitucional, costumbres constitucionales, órdenes de los reyes, todo eso conforma la constitución de la Gran Bretaña. Ellos no tienen un librito llamado constitución, como lo tienen Estados Unidos o Colombia o los países latinoamericanos. Pero todo ese grupo, digamos, de normas, costumbres, órdenes del rey, constituyen lo que sería la constitución de la Gran Bretaña, ¿sí? Pero se discute eso, ¿sí? Si Gran Bretaña tiene una constitución o no, ¿sí? Algunos dicen no tiene constitución. Otros dicen sí, tiene una constitución, pero tiene diferentes, digamos, instrumentos constitucionales. Y el cuarto elemento es el reconocimiento por parte de otros estados. Vladimiro Naranjo se pregunta si ese reconocimiento por parte de otros estados tiene que ser un reconocimiento obligatorio, o sea, jurídico, o tiene que ser un reconocimiento eh, político. Me explico. Si para que exista un estado es obligatorio que haya el reconocimiento por parte de otros estados, o si es un reconocimiento netamente de poder. Pues no existe una norma jurídica que diga para que existe un estado tiene que ser reconocido por otro. No, pero políticamente sí. Lógico. Si yo constituyo mi estado, pues otro similar tiene que decir sí, eso es un estado. Y ese es uno de los problemas del problema de Israel y Palestina, ¿no es cierto? Recordemos que se crea el Estado de Israel en el 48, rodeado dentro del Estado palestino. Palestina no quiere reconocer a Israel, Israel no quiere reconocer a Palestina, o sea, Israel se ha expandido por las guerras, las diferentes guerras que han habido entre ambas facciones. Y pues el problema es que uno no quiere reconocer al otro, el otro tampoco quiere reconocer al otro. Palestina ya ha sido reconocida por países europeos, por países latinoamericanos. Argentina y Brasil creo que ya reconocieron a Palestina, creo que Noruega y Suecia también. Estados Unidos no ha querido reconocer a Palestina, Israel no quiere reconocer a Palestina, y el problema es que Palestina está dentro de Israel. Entonces, pues, imagínense, si el Estado dentro de donde está no lo quiere reconocer, pues ahí está la dificultad, ¿sí? Ahí está la dificultad, pero pues Palestina tiene autoridades, tiene un jefe de gobierno, un pasaporte, todo. Pero Israel no quiere reconocer a Palestina lo mismo que Estados Unidos hasta que no se resuelva el problema. La posición de Colombia
por ejemplo, es Colombia no va a reconocer a Palestina hasta que ellos no resuelvan su problema con Israel. O sea, hasta que Israel y Palestina no se pongan de acuerdo. Hasta que ellos lleguen a un acuerdo, por ejemplo, Colombia no va a reconocer a Palestina como un Estado. ¿Sí? Entonces, el reconocimiento por parte de otros estados, si es obligatorio, si no es obligatorio, pues es un reconocimiento de poder. De hecho, Israel, pues la ONU fue la que creó prácticamente por una resolución el Estado de Israel. Pero Israel no se creó con la resolución de la ONU. Israel ya se había creado, digamos, desde hacía muchos años, cuando con la famosa declaración Balfour. Eso fue una declaración casi que durante la Primera Guerra Mundial. Durante la época de la Primera Guerra Mundial, cuando el primer ministro de Inglaterra, Arthur Balfour, envía una carta al presidente de la Organización Sionista Internacional, Lord Rothschild, y le dice que Gran Bretaña está dispuesta a reconocer un Estado judío, el Estado de Israel. O sea, algunos dicen que realmente Israel, pues formalmente se creó con la resolución de la ONU del 48, pero supuestamente ya Israel ya había sido creada con anterioridad. O sea, Israel ya había sido creado con anterioridad, o sea, como instrumento jurídico, cuando Gran Bretaña reconoce el Estado judío durante la Segunda Guerra Mundial, perdón, durante la Primera Guerra Mundial. El primer ministro de Gran Bretaña envía una carta, eso es lo que se denomina como la Declaración Balfour. La Declaración Balfour de Gran Bretaña le dice al presidente de la Organización Sionista Internacional que sí existe el Estado judío. Bueno, como pueden ver, esos son los 4 elementos del Estado. Pues es un tema de derecho internacional complejo, hay derecho constitucional. Los internacionalistas pues me disculparán si aquí he cometido ligerezas o de pronto inexactitudes, o pues es que estos temas son muy, muy largos. De hecho, todo el tema del Estado, la configuración de las fronteras, el territorio, solo se estudia en derecho internacional, por ejemplo. Pero pues son esos 4 elementos: el elemento de las personas, el elemento del territorio, el elemento del orden jurídico político y el reconocimiento por parte de otros estados. Esos son los 4 elementos que conforman el Estado, que es una persona jurídica. ¿Sí? El Estado es una persona jurídica. O sea, se discute mucho también sobre el tema de en la organización jurídico-política y en el tema del territorio, por ejemplo, la relación del Estado con el territorio, si es una relación como elemento o como derecho o propiedad. O sea, si el territorio le pertenece al Estado, si es un elemento para que exista el Estado. Es un elemento para que exista el Estado. Por ejemplo, Colombia tiene esa posición frente a su territorio. El territorio no le pertenece como derecho de propiedad al Estado, sino que Colombia es un Estado porque tiene un territorio. ¿Sí? Es un tema muy, digamos, de minucia jurídica, de concepto jurídico, digamos, pero así se maneja. Bueno, entonces espero que haya quedado claro el tema del Estado. Obviamente estas clases, colegas abogados estarán mirando estos videos y dirán, bueno, pues los temas hay que ahondarlos más, claro, lógico, pero esto como es para personas que hasta ahora están estudiando Derecho, o para estudiantes que quieren complementar sus temas, ¿no es cierto? Pues sirve mucho. Lo que yo he insistido es que estos cursos online deberían ser un complemento de una clase asistencial, de una clase personal. Uno puede ir al profesor, ¿sí? Hacerle preguntas, contradecir al profesor incluso. Uno en clase, por ejemplo, hay estudiantes que lo contradicen a uno. Profesor, estudiantes que le dicen, yo no estoy de acuerdo. ¿Sí? Y ¿por qué? Pues no, tal cosa. O estudiantes que tienen dudas. ¿Sí? Por ejemplo, esta alumna me decía, profesor, yo quiero que usted me diga la definición de Estado. Yo le dije, pues Vladimiro Naranjo, y no señor, yo quiero que usted me diga qué es un Estado. Pues que no hay un documento jurídico, autoridad que diga Estado es un tal que no. Hay doctrina que
habla sobre el Estado. Es que el derecho es así, tiene esa complejidad, sobre todo en el derecho internacional, es así, ¿sí? Eh, eh, Uno dice, bueno, pero esa pregunta de la alumna un poco impertinente, un poco no, ella pues está legítimamente facultada, autorizada para hacer esa pregunta, cuestionar al profesor y decirle, no, profesor, yo quiero que usted me diga que es un Estado, pero no lo que dice fulanito, sino que es un Estado. Es un tratado que diga un Estado es esto. Pues no existe. ¿Sí? No existe ese documento. ¿No? Eh, por razones también políticas. Porque de pronto algún Estado no está incurso en ese elemento, digamos, que determine ese documento jurídico. Pues tampoco por lo menos hay el ánimo internacional de crear un documento para decir, sí, un Estado es esto. Y lo que no es así, se fue. Bueno, muchas gracias por haber visto mis videos. Ya estamos este es el video ya 11. Este ya es el video 11. Video 12 sobre la Constitución. Vamos a ver, vimos unos elementos de teoría general del derecho, estamos viendo unos elementos de derecho público, Estado, Constitución, las ramas del poder público, y vamos a ver dos conceptos de derecho privado. Para mis estudiantes de derecho civil, el concepto de persona, el concepto de obligación también lo vamos a ver dos últimos videos los vamos a dedicar a dos conceptos de derecho civil, lo vamos a dedicar a hablar un poco del derecho civil. Bueno, me escriben a fbermudezg@gmail.com, a mi Twitter, fbermudezg. También me pueden encontrar en mi Twitter, fbermudezglegal. Y este video se está subiendo a mi canal de YouTube general Francisco Bermúdez Guerra y fbermudezglegal. Chao, están muy bien.